realmente no son crisis convulsivas, son cosas que pueden parecer a las crisis convulsivas. Son animales en los que de manera de repentina muestran contracciones de diferentes grupos musculares que les hacen adoptar posturas raras, incluso flexión, extensión de una extremidad, postura de cifosis. No pueden caminar, pero durante estos episodios no pierden la consciencia, normalmente no hay signos autonómicos, no hay postictal ni preictal y bueno, son intermitentes. Entonces hay múltiples causas, el gluten, por ejemplo, alergia al gluten, fármacos que se han utilizado, causas genéticas y a veces lesiones estructurales en el encéfalo. Entonces simplemente que cuando vengan ha convulsionado, bueno, simplemente tener en cuenta que quizás puede sí que haya convulsionado, pero que quizás hay otras cosas que pueden asemejarse a convulsiones y no lo son, tipo el temblor idiopático de la cabeza o lo que serían las disquinesias paroxísticas o los desórdenes del movimiento, ¿no? Y luego, pues simplemente que sepamos que existen lo que son las miotonías, que son contracciones sostenidas del músculo, mioquinias, que son como movimientos verbiculares de la musculatura subcutánea, y cataplexia, narcolepsia, que sabéis que son aquellos como que pierden el tono muscular, que pierden el tono muscular. Comenta un compañero, un trauma puede generar una disquinesia, es poco probable porque el origen de las disquinesias se cree que son problemas a nivel de los neurotransmisores en lo que serían los núcleos basales del tronco del encéfalo. Entonces, es poco probable que una lesión tan profunda solo genere disquinesias y no genere otra cosa en el examen neurológico. Así que es poco probable. Esta diapo quizás la veréis mejor con Cristina, que es que ella os va a hacer la neurolocalización, lo que sería espinal, con lo cual ella os explicará más lo que consisten los signos de neurona motora superior y los signos de neurona motora inferior. Básicamente, los signos de neurona motora superior, sabéis que veremos una parálisis espástica, vemos hiperreflejia, vemos hipertonía y vemos una atrofia muscular, pero con el tiempo, mientras que aquellos que son de signo de neurona motora inferior, es decir, cuando el problema se encuentra a nivel de las intumescencias, vemos una parálisis flácida, vemos hiporreflexia, vemos hipotonía y vemos atrofia muscular. Comenta una compañera, ¿las disquinesias se pueden dar en un paciente recuperado de distemper? Yo no lo he visto nunca. De distemper hace las mioclonias no epilépticas, pero las disquinesias que yo sepa no está descrito. Aunque es un mundo que está pues en constante crecimiento y evolución y conocimiento, con lo que yo creo que con el paso del tiempo se conseguirá probablemente saber mucho más, pero que yo sepa, de disquinesias no hay nada asociado al moquillo. Las reacciones posturales, ya vamos a la parte en la que tocamos al paciente. Fijar, llevamos hablando casi 55 minutos y hemos hablado de lo que es la parte hands-off y mirar cuánta cantidad de información podemos sacar de nuestro paciente sin haberlo tocado todavía, con lo cual lo que es la reacción postural obviamente es importante, pero es muy importante coger información de todo lo demás. Entonces, las reacciones posturales o las reacciones propioceptivas lo que hacen es que valoran la integridad del sistema nervioso tanto central como periférico y sabéis que la propiocepción lo que hace es ser conscientes de si somos de donde estamos en el espacio o no. Entonces es una cosa que a veces es importante para determinar si el problema es neurológico o el problema es ortopédico. Pregunta a un compañero, tenemos muchas mioclonias por distemper. ¿Qué medicamento responde mejor como tratamiento para la mioclonia? A ver, las mioclonias por moquillo se produce por lo que se dice que se genera como, a ver si encuentro la palabra, como que constantemente se produce un pacemaker o se produce como una despolarización constante en la región afectada por el distemper que produce las mioclonias. Que yo sepa, no lo sé qué podemos utilizar. Quizás relajantes musculares, quizás algo tipo clonazepam, que nos puede ayudar. Levetiracetam quizás podría ayudar. Con esto se podría quizás probar. Entonces, las reacciones posturales son, como hablamos, nos permiten ser conscientes de dónde estamos localizados en el espacio.
Con lo cual existen múltiples tipos de reacciones posturales que todas ellas evalúan lo mismo y podemos hacer cada una de ellas en función del paciente que tengamos delante. Por ejemplo, nosotros aquí hacemos muchos animales exóticos y el test propioceptivo este no lo podemos hacer en, por ejemplo, un conejo o en un hurón o en un gato muy agresivo, con lo cual todos estos tipos de test evalúan la misma vía neuroanatómica y la tengo que adaptar en función de la especie a la que esté valorando. Con lo cual, ¿qué estamos valorando? Estamos valorando cuando, por ejemplo, hacemos así, estamos valorando los receptores propioceptivos sensitivos que tenemos con el nervio sensitivo aferente que envía la información con los tractos ascendentes espilotalámicos, córtex somatosensorial contralateral. Después va al corte motor y el corte motor envía por las vías descendentes motoras a lo que sería el nervio motor, unión neuromuscular y músculo. ¿Vale? Con lo cual, cuando nosotros hacemos esta prueba o le hacemos saltar o la aproximamos a la mesa, estamos valorando toda esta vía anatómica. Vía sensitiva, córtex somatosensorial contralateral, córtex motor y vía descendente motora. ¿Cuáles son las que tenemos? Pues son todas estas. Básicamente tenemos el test de reposicionamiento, quizás el más sencillo. Importante coger bien al paciente, sujetarlo bien el paciente, ponerle el peso bien posicionado. Y bueno, normalmente empezamos, cogemos bien del abdomen, ponemos un poquito de peso y vamos apoyando, ¿vale? Porque lo digo porque si quiero detectar un mínimo déficit propioceptivo, tengo que estimular pocos receptores propioceptivos. Si yo directamente le pongo la extremidad así, seguro que va a recolocar. En cambio, si tiene un mínimo déficit propioceptivo, lo voy a pescar si pongo pocos o estimulo pocos receptores propioceptivos. Después tenemos la prueba del salto, en la que consiste en coger 3 extremidades y hacerle saltar hacia lateral y que no se colapse. Después la prueba de la carretilla, veis, elevamos el tercio posterior, elevamos la cabeza y le hacemos andar hacia adelante y que no se trabe ni se colapse con las extremidades anteriores. Hacemos el test de reposicionamiento táctil y visual, es decir, cogemos a nuestro paciente, lo acercamos a la mesa y buscamos que sea capaz de posicionar la extremidad antes de la mesa. Así mucho también hacemos la propiocepción en caballos, ¿no? Como les hacemos subir a un bordillo y ver si es capaz de subir al bordillo. Después, no sé si funcionará este vídeo, hacemos el extensor postural thrust, en la que cogemos a nuestro paciente que estemos evaluando, si no pesa mucho, lo bajamos hacia abajo y cuando toca en contacto con el suelo buscamos que dé 2 pasitos hacia detrás. Si el paciente tiene déficits propioceptivos, en cuanto toque la mesa no dará esos pasitos y arrastrará ambas extremidades posteriores. Después hacemos la prueba de hemiestancia y hemimarcha, es decir, elevamos 2 extremidades de un lado y vemos si tiene fuerza y empujamos hacia el exterior a ver si es capaz de mantenerse en pie. Vale, y con todo esto nosotros estamos valorando con todas estas pruebas las vías propioceptivas, es decir, receptor periférico, nervio espinal, vías dorsales de la médula espinal, córtex somatosensorial contralateral, córtex motor, vía descendente, parte ventral de la médula espinal, nervio periférico muscular, nervio periférico motor, unión neuromuscular y músculo. Si yo tengo un déficit propioceptivo en las extremidades posteriores o imaginaos la extremidad posterior derecha, el problema puede estar en cualquier punto, entre el nervio sensitivo de la posterior derecha, en cualquier parte de la médula espinal hasta en el cerebro contralateral. Con lo cual, un déficit propioceptivo no me localiza el problema a nivel de la médula espinal, me lo localizan los reflejos espinales. Y esto es una cosa que veréis con Cristina, el cómo aprender a través de la ausencia o presencia de reacciones posturales y los reflejos espinales a localizar a nivel de la médula espinal. Vale. Alejandra pregunta, tengo una duda entre lo que es la propiocepción consciente e inconsciente. A ver, esto es una prueba, esto es una pregunta de neuroanatomía un poco más profunda. A nivel de clínica, a ti no te va a hacer, no te va a diferenciar en consciente e inconsciente. Simplemente que cuando tenemos esto, hay las vías propioceptivas van tanto al cerebelo como que van a nivel del cerebro. Entonces, no, clínicamente no vas a tener, diferencia entre la consciente e inconsciente. O sea que esto quizás, no sé si fue Vicente que os explicó lo de las vías propioceptivas conscientes e inconscientes, pero clínicamente lo llamamos reacciones posturales.
Entonces, son los reflejos espinales lo que me ayuda a localizar dónde está el problema, ¿vale? Entonces, los reflejos espinales, en las extremidades anteriores tenemos estos tres, tenemos el bicipital, el tricipital y el flexor, y básicamente cuando yo hago un reflejo, lo que hago es estimular un nervio sensitivo, la información va al segmento de la médula espinal sobre el cual el nervio inerva el músculo que yo quiero que haga el reflejo, ¿vale? Entonces, cuando hacemos el reflejo bicipital, ¿en qué consiste? Estrella pregunta, cuando la propiocepción sabemos si es por un problema articular o neurológico. En general, si tenemos la propiocepción normal, es poco probable que sea neurológico. O sea que si la propiocepción es normal, el problema normalmente será ortopédico. Aunque es verdad, tengo que deciros que el perro que veis en la imagen, que es mi perro, se rompió el ligamento cruzado y iba un poco, me costaba hacerle la propiocepción, se la miré. Entonces, a veces con mucho dolor de rodilla pueden tener también que te pueda parecer que tengan un déficit propioceptivo, pero tenía un cajón súper positivo. Entonces, en general es verdad que es una prueba que utilizamos para diferenciar si el problema es ortopédico o el problema es neurológico. Si el problema es neurológico, tendremos propiocepción ausente. Si tenemos el problema ortopédico, estará presente. Entonces, los reflejos espinales son, perdona, los reflejos espinales en las extremidades anteriores que tenemos. Tenemos el bicipital. ¿En qué consiste? El reflejo bicipital consiste en que nosotros tiramos el codo hacia detrás, con el dedo nos tensamos el tendón del bíceps y con el martillo, con la punta, lo que hacemos es que me doy un golpe sobre mi dedo. ¿Qué es lo que busco? Busco una contracción del músculo del bíceps y busco una flexión del codo. Si esto es correcto, significará que el nervio musculocutáneo encargado de ir al músculo bíceps funciona y que el segmento espinal C6T2 funciona correctamente. El reflejo tricipital, ¿cómo lo hacemos? Abducimos el codo, como ves en la imagen, tensamos el tendón del tríceps y con la parte larga del martillo le damos un golpe. ¿Qué hace el tríceps de manera normal? Extiende el codo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Una contracción del músculo tríceps y una extensión del codo, del carpo y de los dedos. Si esto es correcto, ¿qué funcionará? Funcionará el segmento espinal C7T2, el trocito de la médula espinal C7T2, funcionará el nervio radial y funcionará el músculo del tríceps. Y luego tenemos el reflejo flexor. El reflejo flexor significa que con cariño estimulamos la región interdigital y buscamos una flexión de todas las articulaciones de todas las articulaciones de la extremidad. En general, hay veces que el reflejo bicipital y tricipital no funcionan 100%. Y lo que hacemos el reflejo flexor, que sabemos que con el reflejo flexor estamos valorando la integridad de la intumescencia, desde C6 hasta T2. Digo que a veces no nos obsesionemos en que si el bíceps o el tríceps no salen, porque en algunos pacientes no salen, y si flexiona perfectamente, significa que la integridad de la intumescencia funciona correctamente. Pregunta Franco, cuando se hace el reflejo flexor muchas veces se habla de sensibilidad profunda o sensibilidad superficial. ¿No sería el mismo reflejo pero diferentes intensidades? Luego hablaremos de la sensibilidad, ¿vale? En general, en las extremidades posteriores, los reflejos que miramos son el reflejo patelar, que es aquel en que nosotros al paciente en decúbito lateral lo que hacemos antes de estar relajados y con la parte larga del martillo y normalmente más medial de la rodilla, le damos un estímulo al tendón de la patela. Y lo que buscamos es una extensión de lo que sería la rodilla. Si esto es correcto, funcionarán L4, L6 el segmento espinal, funcionará el nervio femoral y funcionará el músculo cuádriceps. Hay que tener en cuenta que en algunos animales mayores, típico labradores, puede ser normal una ausencia de reflejo patelar bilateral. Y esto se produce porque se produce una degeneración de las fibras intrafusales del músculo cuádriceps. Así que si los pacientes mayores tienen una ausencia de reflejo patelar, puede ser relativamente normal esta ausencia de reflejo patelar. Otro reflejo que miramos es el reflejo gastrocnemio, que veis aquí. Lo que hacemos es en decúbito lateral, abducimos lo que sería la región del tarso, tensionamos lo que sería el tendón del gastrocnemio y aplicamos un estímulo al tendón del gastrocnemio.
¿Qué es lo que estamos buscando? Una contracción del músculo gastrocnemio, buscamos una flexión, esto está mal, pues damos una extensión del tarso y una flexión de los dedos. Está mal en la diapo, ¿vale? Extensión del tarso, flexión de los dedos. ¿Qué estamos valorando con esto? Estamos valorando una rama del nervio ciático, que es la rama tibial. Y luego lo que valoramos es el reflejo flexor, igual que las extremidades anteriores. Aplicamos con cariño un estímulo interdigital y buscamos una flexión de la integridad de la una flexión de todas las articulaciones de la extremidad posterior. Cuando eso es normal, significará que los nervios de la intumescencia, es decir, desde el E4 hasta S1, S2, funcionarán correctamente. Cuando hago el reflejo flexor, el encargado de la flexión de la cadera es el nervio femoral y el encargado de la flexión del resto de articulaciones es el nervio ciático. ¿Vale? Con lo cual, lo mismo que el reflejo flexión funciona correctamente, los nervios de la intumescencia funcionan correctamente. Entonces, son los reflejos espinales los que nos ayudan a localizar dónde está la lesión en la médula espinal. Con Cristina veréis una presentación de cómo a través de casos clínicos con propiocepciones, con reflejos espinales, vamos a localizar dónde está el problema. Pero básicamente, cuando los reflejos se encuentran ausentes, el problema se encuentra normalmente en la intumescencia. Pero mi compañera Cristina os lo comentará en la próxima sesión. Es verdad que existen más reflejos. Si nosotros vamos a los libros, existe lo que se llama el reflejo extensor carporradial, que consiste en darle al músculo carporradial o extensor carporradial. Es un reflejo que lo que hacemos es que aplicamos un estímulo en lo que sería el extensor carporradial y buscamos una extensión del carpo. Es un reflejo que se puede hacer, pero es verdad que normalmente nos fiamos más de los reflejos que serían tendinosos, porque nosotros en los reflejos musculares, hasta que no tengo una atrofia del próximo músculo importante, no lo tendré ausente. Entonces, como hemos dicho que los reflejos nos ayudan a localizar dónde está el problema, cuando los problemas están en las intumescencias, ese nervio que va al músculo, el reflejo tendinoso se me va a disminuir más rápido de que cuando es muscular. Entonces, no nos fiamos 100% de los reflejos musculares, más de los tendinosos. Y luego está el reflejo extensor cruzado. No sé si habéis oído hablar de este reflejo. Es un reflejo en el que consiste de, si vosotros, por ejemplo, os ponéis de pie y levantáis una extremidad, la otra extremidad con la que nos mantenemos en pie va a aumentar su tono muscular para no caernos, ¿no? Si nosotros nos tumbamos y hacemos eso, es decir, flexionamos una extremidad, la otra de tumbado no se me va a extender, ¿vale? Esto solo pasa cuando estoy de pie. Entonces, los animales que cuando están tumbados yo le hago el reflejo flexor y la extremidad de debajo se me hiperextensiona, esto normalmente indica un problema de neurona motora superior, es decir, un problema por delante de la intumescencia. No me ayuda a localizar, pero simplemente es que cuando yo genero el flexor, la de abajo se me estira. Y esto se produce porque tengo un problema por arriba, por encima de la intumescencia. El reflejo perineal, con cariño tocamos la región perianal y buscamos que contraigan el esfínter anal externo y bajen la cola. Y con eso estamos valorando el nervio pudendo y los nervios coccigios, que básicamente el nervio pudendo es S1, S3 y los nervios coccigios, pues los siguientes del coccigio 1 al coccigio 5. El reflejo cutáneo del tronco es un reflejo que nos puede ayudar a localizar dónde está el problema a nivel de la médula espinal. Es un reflejo que la verdad que cuando sale es súper bonito, pero es un reflejo que en ocasiones no sale. Y si no sale, no nos tenemos que obsesionar si realmente no sale. Es un reflejo que me puede ayudar a localizar dónde está el problema en la médula espinal. Es decir, nosotros lo que hacemos es tocamos las alas del ilion, una o dos vértebras por delante, aplicamos un estímulo con un mosquito. Y lo que buscamos es una contracción bilateral del músculo cutáneo del tronco. En pacientes con problemas importantes de médula espinal, ¿cómo me puede ayudar a localizar dónde está el problema? Toco las alas del ilion, me voy un poquito por delante, hago el estímulo, no hay reflejo cutáneo del tronco, sigo para adelante, no hay reflejo cutáneo del tronco, sigo para adelante. En el punto en donde me vuelva el reflejo cutáneo del tronco,
el problema en la médula espinal está de 2 a 4 vértebras por delante de donde está el reflejo cutáneo del tronco que reaparece. ¿Y esto por qué se produce? Porque cuando nosotros hacemos el estímulo aquí en la piel, estamos estimulando las ramas sensitivas de la piel, la información sube por aquí, llega hasta el segmento espinal C8T1 y el nervio torácico lateral es el encargado de la inervación del músculo cutáneo del tronco. Entonces, clínicamente sirve para eso, para ayudar donde está el problema en la médula espinal. No siempre está presente, en animales gorditos no lo está. Por ejemplo, ¿veis? Yo he empezado por aquí detrás, he tocado alas del ilion, me he ido una vértebra o dos por delante, estamos apretando con el mosquito, no hay reflejo y ahora aquí contrae. ¿Vale? Entonces aquí no hay reflejo y me voy adelante, aquí contra el cutáneo del tronco. El punto donde vuelve el cutáneo del tronco, el problema está de 2 a 4 vértebras por delante en la médula espinal. Esto me puede ayudar porque cuando hago pruebas de imagen y yo sé dónde vuelve el cutáneo del tronco, el problema, pues ya os digo, normalmente 2 vértebras, raras veces hasta 4 vértebras por delante puede volver el reflejo cutáneo del tronco. Síndrome de Horner, sabéis que en la cabeza tenemos tanto la inervación simpática como parasimpática. Cuando tenemos un problema de afectación de la inervación simpática, los signos clínicos que nosotros vemos son pues miosis, ptosis, elevación del tercer párpado, enoftalmia, congestión, aumento de la temperatura local, disminución de secreciones. Hay muchas causas que pueden provocar un síndrome de Horner. Cualquier causa física o estructural en la vía neuroanatómica de la inervación simpática de la cabeza, que básicamente va desde el encéfalo, médula espinal, pasa por delante del tórax, aquí paralelo a la yugular y carótida, oído y base del encéfalo, puede provocar esta sintomatología. Yo creo que en otra sesión tendréis sesión de neurooftalmo, donde hablaréis de síndrome de Horner, pero bueno, que sepáis que cualquier punto neuroanatómico de afectación del síndrome de Horner, perdón, de la vía anatómica, puede dar la misma sintomatología clínica. Y ya queda poco para acabar, miraremos los pares craneales y por último hablaremos de lo que ha preguntado el compañero de lo del reflejo y la nocicepción, pero vamos a hablar un poco de los pares craneales. Sabéis que existen 12 pares craneales. Los pares craneales lo que hacen es que están localizados el primero en la región aquí frontal, la región olfatoria, luego el 2 es el nervio óptico y luego del 3 al 12 se encuentran naciendo a nivel en cada lado del tronco del encéfalo. O sea, básicamente se encuentran desde el mesencéfalo hasta la médula oblongada, ¿vale? O sea, tenemos desde el 3 a nivel del mesencéfalo, 4, 5, 6, 7, 8 hasta el 12 en la médula oblongada. Normalmente podemos tener problemas de afectación a nivel de los pares craneales con problemas a nivel del tronco del encéfalo. Lo que pasa es que en estos casos veremos también afectación del estado mental, problemas en la marcha, problemas en las reacciones posturales, o pueden verse afectados en la salida a nivel periférico. Es decir, pueden estar afectados por un problema central a nivel del tronco del encéfalo o a nivel periférico. Vale, el primero es el nervio olfatorio. El nervio olfatorio es el responsable de la percepción consciente del olor. Cuando los animales no tienen capacidad olfatoria, se llama anosmia o hiposmia, cuando no huelen perfectamente. Y normalmente cuesta mucho evaluarlo. Destapamos un ojo, le ponemos una sustancia olorosa delante y ellos lo han de seguir. Es importante que la sustancia no sea irritativa, porque si es irritativa, estimulamos quizás más la rama del trigémino más que el olfatorio. Entonces cuesta, la verdad, bastante. Y hay muchas enfermedades paralelas que pueden provocar la falta de audición, como tumores en la nariz, inflamaciones crónicas de lo que sería la mucosa nasal. El nervio óptico. El nervio óptico, sabéis que es el responsable de la aferencia de la visión, de la respuesta de amenaza, del test de reposicionamiento visual, este que hemos visto que consiste en acercar el paciente a la mesa y que pongan las extremidades sobre la mesa, del reflejo pupilar y del reflejo de deslumbramiento. Vosotros, al igual que en las extremidades, cuando hacemos un reflejo, lo que hacemos es, hay un nervio encargado de que la información entre, sea aferente, sea sensorial y entre,
y hay otro nervio que es el encargado de la eferencia, ¿vale? Con lo cual el nervio óptico es el responsable de entrar la información, de la visión, de la respuesta de amenaza, del reflejo pupilar. Súper importante, respuesta de amenaza más que no reflejo. Y esto lo veréis en la parte de neurooftalmo. ¿Por qué? Porque la respuesta significa que la información llega a centros superiores, al cerebro. Eres consciente de qué ves. Sin embargo, un reflejo no es consciente, es subcortical, no llega a los hemisferios cerebrales. ¿Cómo valoramos esto? Miramos al paciente, la prueba del algodón, la prueba de obstáculos, la respuesta de amenaza y el reflejo pupilar. ¿Cómo veo los pacientes que tienen un problema en el nervio óptico? Pues ceguera y normalmente pupilas dilatadas que no responden a la luz. La respuesta de amenaza. Cuando nosotros hacemos así, este simple gesto de hacer así, es muy importante no mover el aire para no estimular el aire o no estimular, no mover aire, no estimular los pelillos de alrededor, no estimular lo que sería la parte sensorial de la cara. Tenemos que tapar un ojo, normalmente en perros, y hacemos así un gesto amenazante. Y con este simple gesto estamos valorando un montón de estructuras anatómicas. Estamos valorando la retina, el nervio óptico, el quiasma óptico, el tracto óptico, el cuerpo longuniculado lateral, las radiaciones ópticas y el córtex occipital. O sea, todo esto, esta información, cualquier lesión en este punto puede provocarme una pérdida de visión, pero simplemente con el hecho de hacer así, estoy valorando todas de estas vías anatómicas. Es importante tener en cuenta que es una respuesta aprendida, que hasta las 10-12 semanas muchos animales no la tienen de vida, los animales tipo caballos la tienen muy rápido, y que la información cruza a nivel del quiasma, dependiendo de la especie, cruzará más información o menos información. Es decir, con el cerebro, con el ojo izquierdo, el cerebro derecho veo, ¿vale? O sea que la información es contralateral. Y después, una vez la información soy consciente de que he visto, es decir, la información me ha llegado a mi córtex occipital a través de todo ese tracto neuroanatómico, mi ojo tiene que cerrar, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué es? Es todas estas vías anatómicas, es decir, va del córtex occipital, perdón, al córtex motor, después va por unas fibras de aquí de asociación, va al puente, va al cerebelo y luego va al nervio facial. Cualquier lesión en cualquiera de estas áreas me puede provocar una ausencia de la respuesta de amenaza. Y es muy importante saber si es en la aferencia o es en la eferencia. En la aferencia es en la diapo anterior, ¿no? Es yo no soy consciente de que veo. En la eferencia yo soy consciente de que veo, pero no puedo cerrar el párpado. Y eso es muy importante, porque, por ejemplo, en este paciente tiene ausencia de respuesta de amenaza, pero sí que ve perfectamente en ese ojo, y veréis que la ausencia de la respuesta de amenaza es probablemente, bueno, lo veréis, por una parálisis facial, es decir, porque el nervio facial que está en la eferencia no funciona. Aquí tenéis un perro que tiene más de 12 semanas y tiene ausencia de la respuesta de amenaza. Pero este perro tenía un problema en el cerebelo. Entonces hemos dicho que el cerebelo está en la parte eferente de la respuesta de amenaza y por eso este paciente no tiene respuesta de amenaza. Hablaremos de cómo se ve un problema hablaremos de cómo se ve un paciente con un problema en el cerebelo en la próxima sesión. Comenta un compañero, ¿puede haber cambios en amenaza por temas como agresividad? Eh, pues que yo sepa, no. La verdad es que yo sepa, no. La verdad que la amenaza es una respuesta, no. Que yo sepa, no. Disculpa. Y luego tenemos este otro perro que está aquí, que es un chihuahua que tiene ausencia de la respuesta de amenaza, pero este la tiene por una meningitis. Como veis, tiene lesiones multifocales intraxiales que justificaría esta ausencia de la respuesta de amenaza. Entonces, es muy importante conocer la vía de la respuesta de la amenaza, porque múltiples áreas, tanto la aferencia como la eferencia, me pueden justificar esta ausencia de la respuesta de amenaza.
Está este paper que dice cómo es la mejor manera de valorar la respuesta de amenaza en un gato. Pues dice que mira, que la mejor manera de valorar la respuesta de amenaza en un gato es ponerse detrás, no cubrirle el ojo contralateral y hacerlo así. Y así es la mejor manera de valorar si los gatos tienen respuesta de amenaza. Muy interesante este paper, fácil si veis, y, y bueno, es simplemente curioso cuál es la mejor manera. El reflejo de deslumbramiento, reflejo, no llega al cerebro, no soy consciente, con lo cual puedo estar ciego y tener el reflejo de deslumbramiento. Básicamente lo que hago es estimulo con el nervio óptico y es el nervio facial el que cierra el ojo. ¿Qué estoy valorando? Retina, nervio óptico, la información llega hasta la región mesencefálica y de aquí va al nervio facial. Con lo cual puedo tener puedo tener un animal ciego porque la ceguera sea aquí arriba, una ceguera cortical o en la parte occipital y pueda tener un deslumbramiento normal. Una compañera pregunta, ¿y nistagmo veremos ahora o después? Claro, el nistagmo está asociado a problemas vestibulares. No sé a qué te refieres. Los animales ciegos congénitos pueden tener nistagmo o animales con cataratas congénitas pueden tener nistagmo, que se llama el searching nystagmus o el wandering nystagmus, pero no sé si tiene que ver con lo que estamos mirando ahora, que es la vía anatómica de la respuesta de amenaza. No sé si te refieres de aquellos ciegos congénitos que puedan tener nistagmo, que se llama el searching o el wandering nystagmus. Alejandra dice, ¿me podrías explicar, por favor, cómo puedo diferenciar una ceguera periférica de una central? A ver, una ceguera central normalmente viene porque tengas un problema a nivel de lo que sería, a ver, cegueras periféricas sería probablemente pacientes que tengan, bueno, el nervio óptico no es un nervio como tal, para empezar. Aunque se llame nervio, no es nervio, sino que se cree que es, bueno, se ve que es una proyección o prolongación de las meninges. Con lo cual, cualquier afectación de los nervios periféricos, como un nervio oculomotor o un nervio ciático, no se afectará el nervio óptico, porque el nervio óptico no es un nervio como tal, sino que es una prolongación de las meninges. Con lo cual, cualquier enfermedad que afecte al sistema nervioso central puede afectar al propio nervio óptico que va hacia el ojo. Es decir, meningitis, tumores tipo gliomas, tipo meningiomas, tipo, o sea, tumores tipo meningitis, tipo infartos, ¿vale? Entonces, ¿cómo diferenciamos? Pues depende de dónde esté la lesión. Si la lesión es en el cerebro, tú verás un problema de cerebro y eso lo veremos la próxima sesión. ¿De qué verás? Tendencia a caminar en círculos, falta de propiocepción contralateral, falta de respuesta de amenaza. Si tienes una ceguera de quiasma para adelante, es decir, retina, nervio óptico, quiasma óptico, tendrás normalmente ausencia de pupilares y ausencia de amenaza, las dos, pupilares y amenaza. Entonces, depende de en qué parte centralmente te refieras. Porque ya te digo, de retina, nervio óptico, quiasma óptico, verás no amenaza, no pupilares. Y si es un problema tipo tálamo o cerebro, verás más cosas. Verás alteración del estado mental, verás tendencia a caminar en círculos, tendencia quizás a caminar compulsivamente, que eso lo veremos en el futuro. Mirad, si os parece bien, vamos a dejar las preguntas para el final, porque quedan todavía bastantes diapos de los pares geniales y luego, si queréis, abordamos las preguntas, ¿vale? Porque así acabamos la presentación así y al final hacemos el resto de preguntas, si os parece. Eh, el reflejo del deslumbramiento, vale. Después el 3, el oculomotor. El nervio oculomotor es un nervio que sale del mesencéfalo, sale de este punto de aquí y tiene tres componentes. Tiene un componente motor, perdón, dos componentes, componente motor y componente parasimpático. Es encargado de la inervación de muchos músculos perioculares. Básicamente el recto dorsal, recto ventral, recto medial
y el elevador del párpado superior, todos ipsilaterales. Y el parasimpático es el encargado de la respuesta, perdón, del reflejo pupilar. Es el encargado de que cuando yo doy luz, la información entra por el nervio óptico, pero es el nervio 3 vía parasimpáticamente que me contrae la pupila, ¿vale? O sea que el nervio 3 oculomotor sale del mesencéfalo, inerva motormente músculos extraoculares e inerva parasimpáticamente y siendo capaz de cerrar la pupila. El reflejo pupilar es un reflejo, con lo cual no llega al córtex, no es consciente, no necesito ser consciente para hacer el reflejo pupilar a diferencia de la amenaza. Y el reflejo pupilar y la vía de la amenaza, que supongo que lo veréis en la sesión de neurooftalmo, comparten vía anatómica hasta el quiasma y tracto óptico, y el reflejo pupilar llega hasta la información, entra por la retina, nervio óptico, quiasma óptico, tracto óptico y llega al núcleo pretectal y el núcleo del mesencéfalo, que lo tenemos en esta parte de aquí. Hay núcleo del oculomotor y de aquí va el esfínter de la pupila. Recordar que cuando hacemos un pupilar directo y tenemos un pupilar indirecto. Y la cantidad de contracción del ojo dependerá de la cantidad de fibras que cruzan a nivel del quiasma. Es decir, en perros cruza un 75, con lo cual veo un 75 de contracción de pupila ipsilateral y un 25 de contracción de pupila contralateral. ¿Cómo se evalúa el nervio oculomotor? Con la posición del ojo, con el reflejo vestíbulo ocular, es decir, movemos la cabeza de izquierda a derecha y buscamos un nistagmo fisiológico, el tamaño de la pupila y el reflejo pupilar. ¿Qué pasa si tengo una disfunción del oculomotor? Tengo un estrabismo ventrolateral, sabéis que los ojos están rectos porque el nervio que va a los músculos funciona. Cuando uno de estos nervios funciona, me vuelvo estrábico hacia el lado donde tengo, donde me funciona, perdonar. O sea, están en equilibrio, tenemos dos nervios que van a los músculos extraoculares. Cuando no me falla, me giro el ojo hacia el lado donde tengo la lesión. Veo cuando hago el nistagmo fisiológico que el ojo no tiene capacidad de rotar. Vemos pupila dilatada y vemos tosis en aquellos pacientes que tienen problemas del oculomotor. El nervio troclear es el nervio 4, es el nervio que sale del mesencéfalo, es el único que es contralateral, muy importante. Todos los nervios son ipsilaterales menos el del mesencéfalo. ¿Y cómo lo menos el troclear? ¿Y cómo lo valoramos? Con la posición del ojo, con el nistagmo fisiológico y con el nistagmo fisiológico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en algunos pacientes, como los gatos, cuando tienen un problema a nivel del nervio troclear, lo que les pasa es que la pupila se desvía dorsolateralmente, ¿vale? Y tienen lo que llamamos un estrabismo dorsolateral. En perros que tienen las pupilas redondas, si se le gira el ojo, yo no lo veo. Entonces, lo que tenemos que hacer es dilatarle el ojo, mirarle el fondo del ojo y mirar el vaso retiniano. Y si los vasos retinianos están desviados hacia dorsal, quizás puedo tener un problema a nivel del nervio troclear. El nervio trigémino, como su propio nombre dice, tiene tres ramas. Tiene la rama, tiene la rama mandibular, la rama maxilar y la rama oftálmica. Las tres son sensitivas de la cara, pero la única que es motora es la rama mandibular, que es la encargada de la inervación de los músculos masticatorios. ¿Cómo lo valoramos? Pues la parte mandibular, que es la motora, por el grosor y por el tono de los músculos de la mandíbula, mientras que la sensitiva, que son las tres ramas, son la oftálmica, la maxilar y la oftálmica, por el reflejo palpebral, por el reflejo trigémino-facial, por el reflejo corneal, por la respuesta a la estimulación de la cara. Entonces, cada parte de nuestra cara está sensitivamente inervada por el nervio trigémino. Básicamente, la parte de aquí arriba tenemos que es la parte oftálmica, la narina también es la parte oftálmica, la maxilar y la mandibular. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo valoramos? La parte motora, que es la rama mandibular, por el tono de los músculos masticatorios, y la rama sensitiva por los reflejos de la piel, que básicamente corneal, palpebral, trigémino-facial. ¿Qué es lo que vemos? Cuando hay afecciones del nervio trigémino, lo que vemos normalmente, si son motoras, lo que vemos es que tienen una atrofia de los músculos masticatorios, como veis en este perro de aquí.
¿Cuáles son las causas? Aquí tenéis el paper que habla de las causas de atrofia de los músculos masticatorios. Muchas veces son neuritis del nervio trigémino, muchas veces son tumores del nervio trigémino y en ocasiones no se encuentra la causa. Serían como una neuropatía de origen desconocido que causa esta atrofia ipsilateral de la musculatura masticatoria. Cuando tenemos afectación bilateral de lo que serían las ramas mandibulares de los nervios trigéminos, lo que vemos es que el paciente tiene una incapacidad para mantener la boca cerrada y lo que tiene es un drop jaw, una mandíbula caída. Y eso son trigeminitis bilaterales. Es la verdad una patología relativamente común que los pacientes no tengan capacidad para mantener la boca cerrada. Y eso normalmente es una afectación bilateral de la rama mandibular del nervio trigémino. Y si los pacientes tienen un problema a nivel sensitivo, normalmente tienen una hipoestesia o anestesia de lo que sería la región de la cara. Y esto es importante porque, por ejemplo, si tengo una disminución de la sensibilidad de la córnea, no estoy enviando información para producir lágrima. Y entonces lo que me hago es una queratitis como consecuencia de un problema a nivel de la rama sensitiva del nervio trigémino de la córnea, que en este caso sería la rama oftálmica. El nervio 6 es el abducens, es un nervio únicamente motor que lo que hace es que sale de lo que sería la región del mesencéfalo, perdón, del tronco del encéfalo, por detrás del puente, y de la primera parte, diríamos, de la médula oblongada del mielencéfalo, de aquí, y esto lo que hace es que inerva musculatura extraocular. Es el encargado de inervar el recto lateral, el músculo recto lateral y el músculo retractor del globo ocular. ¿Cómo valoramos el nervio 6? Lo valoramos con la posición del ojo. Que tengo un problema en el nervio 6, ¿qué es lo que veo? Un estrabismo medial, porque recordar que el ojo se encuentra en equilibrio, porque los nervios que inervan a los músculos, que mantienen a los ojos rectos, están en equilibrio. Cuando uno me falla, normalmente tengo tendencia a que el ojo se me desvíe hacia el lado sano. Entonces, como el ojo, el lado medial, hemos dicho que es el nervio oculomotor y el lateral es el 6, el abducens. Cuando el abducens se me daña, el ojo se va hacia medial, porque el 3 funciona. Después lo podemos valorar con el nistagmo fisiológico, si se me daña, lo que tengo es una incapacidad para retraer el ojo, y con el reflejo corneal, porque buscamos que retraiga el ojo. Entonces no tiene capacidad de retraer el ojo. Ay, perdonad, y con el nistagmo no tengo capacidad para mover el ojo tampoco. Nervio facial. El nervio facial es un nervio súper completo. La verdad es que tiene 3 componentes. Tiene un componente motor, tiene un componente sensitivo y un componente parasimpático. Es un nervio que es el componente motor, es el encargado de inervar la musculatura de expresión facial, básicamente la musculatura de la cara. Después tiene un componente sensitivo, es el encargado del sentido del gusto en los 2/3 rostales de la lengua y del paladar, y tiene un componente parasimpático, es el encargado de producir lágrima y de producir saliva, porque es el encargado de inervar parasimpáticamente las glándulas salivares, mandibular, sublingual y también las glándulas nasales, ¿vale? Con lo cual es un nervio súper completo, es motor, es sensitivo y es parasimpático. ¿Cómo lo valoramos el nervio facial? Pues miramos si hay simetría facial o no, si nuestro paciente tiene capacidad de parpadeo, si cuando respira tiene capacidad de abducción de las narinas. Miramos el reflejo palpebral porque es el eferente, es el encargado de cerrar el párpado tras la estimulación del párpado. Miramos la respuesta de amenaza porque, si os acordáis, es la parte eferente final de la respuesta de amenaza. Miramos también el test de Schirmer, porque sabéis que produce lágrima y produce saliva y produce glándula nasal. Entonces, los animales con problemas de nervio facial pueden tener ojo seco, con lo que puedo tener una queratoconjuntivitis seca neurogénica que se asociaría a un problema del nervio facial. Y en ocasiones podemos ponerle incluso el Schirmer en la boca, en la encía, para ver si produce baba o no produce saliva.
Entonces, ¿qué es lo que vemos? Si hay una disfunción motora, pues vemos la caída de la oreja, no en los gatos, que suelen tener con un cartílago fuerte de la oreja, acumulación de saliva, disminución de la tono de la comisura labial, la disminución de la fisura facial. El plano nasal puede desviarse en las fases crónicas, normalmente hacia el lado afectado, y la disfunción parasimpática normalmente lo vemos con ojo seco, normalmente xeromicteria o queratoconjuntivitis seca. No sé, aquí cuesta apreciar, pero este perro tenía un ojo seco y tenía una xeromicteria también, tenía la acumulación del moquillo aquí en la nariz como consecuencia de la disfunción del nervio facial. El nervio 8 es el nervio vestíbulo-coclear, es el encargado del equilibrio y del encargado del sentido de la audición. Yo creo que veremos el vestibular en quizás otras sesiones, pero básicamente el nervio vestibular es el encargado de mantener la posición de la cabeza, de los ojos y del cuerpo todo recto, ¿no? Normalmente cuando tenemos un problema en el sistema vestibular tengo tendencia a caerme o girar la cabeza hacia el lado donde menos input vestibular tenga. Entonces, yo creo que el vestibular un sistema que necesita quizás una hora entera para hablar del vestibular, pero básicamente los animales que tienen problemas en el sistema vestibular, ¿qué vemos? Alteración de posición de la cabeza. Normalmente vemos una oreja más caída que la otra y siempre hacia el lado donde se encuentra la lesión. Normalmente vemos animales que tienen tendencia a caerse hacia el lado donde menos input vestibular tengan o donde tengan el daño vestibular. Tienen ataxia vestibular hacia el lado de la lesión. En ocasiones giran como una lavadora si tienen una afectación del sistema vestibular. Después, normalmente el nervio vestibular es que cuando nosotros giramos la cabeza e inducimos un nistagmo fisiológico, es el encargado de enviar la información para producir este nistagmo fisiológico, con lo cual cuando yo tengo un problema en el sistema vestibular, tengo nistagmo patológico porque la información que ha de ir enviando el nervio vestibular hacia el tronco del encéfalo para mover los ojos está cortada, con lo cual los nistagmos son movimientos involuntarios. Por lo que, ¿a qué veo normalmente en pacientes con problema vestibular? Ladeo de cabeza, pérdida de equilibrio con ataxia vestibular, rolling, tendencia a caminar en círculos, movimientos involuntarios de los ojos. Y una de las cosas también que hacen es que cuando movemos la posición de la cabeza y un ojo se me cae, se me queda estrábico, normalmente esto también son problemas vestibulares. Si tenemos que en nuestra consulta un propietario dice, creo que ha perdido el equilibrio, creo que está vestibular, y en el momento en que viene la consulta está mejor, lo que teníamos que hacer es hacerle subir y bajar escaleras porque acentuamos el sistema vestibular, apagamos la luz porque acentuamos el problema vestibular. De hecho, los caballos los cubrimos los ojos con toallas para acentuar el sistema vestibular, y si tienen un problema en el sistema vestibular lo vemos más en oscuridad, o incluso moverles la exposición de la cabeza, ponerlos boca arriba y molestarlos. Estamos estimulando el sistema del equilibrio y podemos a veces encontrar un problema en el sistema vestibular moviendo, ya os digo, por la posición de la cabeza o del cuerpo. Nervio 9, glosofaringio, tiene 3 componentes también, es muy completo: motor, sensitivo y parasimpático. Motor inerva la musculatura de la faringe y paladar. Sensitivo, encargado de el sentido del gusto en el tercio caudal de la lengua y de la faringe. Y parasimpático es encargado también de producir saliva. ¿Cómo lo valoramos? Con el gag reflex, metiendo o el dedo con cariño en la base de la lengua o poniendo un poco de agua y ver si es capaz de tragar. Los animales que tengan un problema los animales que tengan un problema en el nervio glosofaringio tendrán disfagia, tendrán ausencia del reflejo deglutor y una disminución del tono faringio. Nervio 10 es el nervio vago, también es un nervio súper completo, componente motor, sensitivo y parasimpático. Componente motor inerva la laringe, la faringe y el esófago. Sensitivo inerva
de manera sensitiva la laringe, la faringe y las vísceras de la cavidad torácica y abdominal, y parasimpático inerva simpáticamente la cavidad torácica y abdominal. Cuando nos damos un golpe muy fuerte en el abdomen o en el tórax, que decimos un síndrome vagal, es por una estimulación de la parte parasimpática del nervio vago que inerva ambas cavidades. ¿Cómo lo valoramos? Pues a ver, hay un reflejo que se llama óculo cardíaco, que consiste en apretar los ojos y ver si existe una bradicardia refleja, y con el reflejo de Glutor. ¿Qué es lo que vemos en pacientes que tienen problemas del nervio vago? Pues disfagia, problemas para tragar, ausencia de este reflejo óculo cardíaco. Sabéis que el nervio vago tiene una rama que es la rama laríngeo recurrente, que es la encargada de inervar pues, la laringe y de abducir la laringe, con lo que podemos tener disnea inspiratoria también, cambios de voz, y podemos tener megasófago con regurgitación en pacientes de nervio vago, en pacientes con problemas de nervio vago. Nervio 11 es el nervio accesorio, es únicamente motor, inerva musculatura cervical. ¿Cómo lo evaluamos? Palpando el cuello. ¿Y cómo vemos esa disfunción, una atrofia muscular ipsilateral? El cuello se puede desviar hacia el lado sano inicialmente y en casos crónicos hacia el lado afectado por una contracción de la musculatura, una fibrosis de la musculatura afectada. Y por último tenemos el nervio hipogloso, que el nervio hipogloso inerva la lengua, es únicamente motor, sale de la parte distal del tronco del encéfalo, es decir, de la parte más caudal de la médula oblongada, y es el encargado de inervar motormente la lengua. ¿Cómo lo valoramos? Es muy importante siempre abrir la lengua en todos los pacientes y abrir la boca en todos los pacientes que valoremos neurológicamente, valorar simetría de ambas partes de la lengua. En las partes agudas normalmente, o las lesiones agudas de un nervio que afecta a la lengua y que tengamos una parálisis de una parte de la lengua, normalmente vemos que la lengua se desvía hacia el lado sano, mientras que en lados crónicos se desvía hacia el lado que se encuentra afectado, que da problemas de masticación, problemas de deglución también. Entonces, con todo esto de los 12 pares craneales, que hemos dicho que pueden verse afectados por problemas en troncos del encéfalo o por periféricamente, que esto lo veremos, en general, perdonad, es que estaba leyendo el chat, ahora lo hablamos. Una vez tenemos todo esto, lo último que vamos a hacer de la exploración neurológica es palpar la columna, ¿vale? Nosotros, si queremos detectar si existen áreas de hiperestesia, y lo vamos a dejar para el final de la exploración neurológica. Y esto lo vamos a hacer al final porque yo no quiero enfadar al paciente que estamos valorando. Entonces, ¿cómo lo valoramos? Idealmente, la cola la levantamos hacia arriba, la lateralizamos, ponemos una mano en nuestro abdomen y tocamos a nivel de lo que sería un poquito más rostral de cada una de las apófisis espinosas, porque ahí, digamos, es como la salida foraminal de los nervios. Vemos si existen contracciones de la musculatura cuando palpamos, abdominal, cuando palpamos la columna, y luego lo que hacemos es el cuello no lo cogemos así, sino que idealmente lo lateralizamos para arriba y para abajo. Cuidado con los perritos pequeños que puedan tener anomalías craneocervicales, no bajarles el cuello, sino que simplemente con cariño, bueno, pues manipularlo con cariño, no vaya a ser que tenga un problema en el cuello. La sensibilidad solo se valora en aquellos pacientes que son paralíticos o en aquellos pacientes que hayan estado paralíticos, porque un animal que se mueve seguro que va a tener sensibilidad. Es decir, que si yo, imaginaos, tenemos un problema en la médula espinal y este problema está poquito a poco comprimiendo la médula espinal, lo primero que yo veré será falta de coordinación, falta de función motora, luego perderé la capacidad de moverme. Una vez ya no pueda moverme, perderé la capacidad de orinar y por último perderé la sensibilidad. ¿A qué me se refiere? Que si un paciente se mueve, no es necesario valorarle la sensibilidad porque la tiene. Solo existe una excepción, que ahora os enseñaré un vídeo, en las que son los pacientes los que han perdido la sensibilidad y han vuelto a recuperar la manera de caminar, que es lo que hablaba el compañero de la marcha espinal. Hay ocasiones en las que si los pacientes pierden la función motora y la recuperan, puede ser que recuperen de una manera consciente o de una manera inconsciente. De una manera inconsciente, eso es lo que se llama marcha por reflejos, marcha espinal.
que son animales que caminan muy incoordinados y cuando le estimulamos los reflejos son hiperactivos, los reflejos son aumentados. Y esto se produce por un daño tan grande de la neurona motora superior que deja de inhibir a la inferior y entonces tengo un arco reflejo súper grande. Y entonces solo en esos casos está recomendado o se ha de mirar la sensibilidad en aquellos los que han tenido un periodo previo de paraplegia. Si no, no es necesario. Por ejemplo, tenemos este perro que vino porque había tenido una fractura espinal un año previo a que la propietaria lo adoptara, lo adoptó y vino a la consulta y como veis pues tiene función motora, va súper incoordinado, está muy muy atrófico y bueno, no coordina prácticamente nada, ¿vale? Tiene una ataxia muy 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 grande espinal. Este perro le atropellaron, se quedó paralítico, fractura de columna, nunca hicieron nada y recuperó poco a poco la función motora. Y en este perro, como veis, le vamos a hacer, bueno, tiene mínimo tocarle las extremidades, veis que ya empieza a hacer como reflejos así, tiene un reflejo patelar tónico, como veis, solo tocando el reflejo patelar se queda tónico, está súper aumentado este reflejo patelar y le vamos a hacer el reflejo gastrocnemio, que también está muy aumentado, y cuando le hacemos el flexor, pues está súper aumentado. Tiene lo que se llama el reflejo en masa, es decir, que cuando estimulamos un reflejo, la otra extremidad de abajo también contrae, y cuando le vamos a mirar la sensibilidad, no tiene sensibilidad. O sea, es la única situación clínica en donde la sensibilidad no hay que valorarla en aquellos pacientes los que, aunque tengan movimiento, han tenido previamente un episodio de paraplegia o de plegia. Y con todo esto creo que ha sido todo. Disculpad porque al final creo que hemos ido un poco rápido, que llevamos casi 2 horas. Y nada, ahora creo que hay un par de preguntas. Franco comenta que la electroencefalograma CS también aprueba, la del Dassel. Eh, Bueno, a ver, pues no lo sé, sinceramente. Yo es que no hago mucha electroencefalografía, pero el Dassel realmente lo que hace es mirar subcortical y no miramos córtex con el de esto, con la electroencefalografía, dependiendo, pues no lo sé, no lo sé. Yo creo que Cristian sabe mucho más de electrofisiología, pero que yo sepa, no. Luego comenta Bárbara, tengo un paciente canino con nistagmo patológico congénito. Por eso preguntaba si existía diferenciación de movimientos de ojos. Lo del nistagmo vertical, horizontal o rotatorio, siempre se había pensado que si el nistagmo era lo que siempre se había dicho que si el nistagmo era vertical o el nistagmo era desconjugado, era un problema de vestibular central, es decir, de tronco del encéfalo, más que del parte periférica. Actualmente yo he visto algún caso de periférico, de vertical, que también puede ser periférico. Entonces, si es congénito, lo primero que tienes que saber es si es o no es visual ese ojo, porque a veces tenemos estos nistagmos que son los searching nistagmos que aparecen como consecuencia de cegueras congénitas, pero en ocasiones también hay problemas vestibulares congénitos y suelen ser periféricos y son muy comunes en razas tipo Dobermans. Entonces, hay animales que nacen con problemas en lo que son los receptores vestibulares periféricos y pueden tener problemas vestibulares periféricos congénitos. De todas maneras, hacer una exploración neurológica completa para ver si el gentil, si hay déficits perceptivos, si hay estrabismos, ver más para intentar localizar. Alejandro comenta, ¿el vago inerva el abdomen o excluye el vejiga, colon, útero y próstata? A ver, el vago inerva todo el abdomen. La parte, de todas maneras, de vejiga, útero, próstata, colon, tenemos otro nervio que es el nervio pélvico, que es otro nervio autonómico que también inerva autonómicamente estas estructuras. Con lo cual está el plexo. Qué difícil estas preguntas. Es el vago, sí, pero es verdad que la parte distal es el nervio pélvico. Y Franco comenta, la diferencia de profunda o superficial es innecesario.
A ver, sí que es verdad que cuando es profunda es más severo, mientras que cuando es superficial significa que, o sea, la vía de la sensibilidad es una vía neuroanatómica súper interna. Entonces, cuando la superficial está presente, perdón, no está presente la superficial y la profunda sí, significa que todavía hay alguna vía interna propioceptiva, perdón, y espinota, bueno, alguna vía interna que funciona, con lo cual sí que es importante saber si es superficial o profunda. Lo que quizás yo haría en plan pronóstico es si en una tiene sensibilidad y en otra no, yo lo tomaría como que no tiene sensibilidad. No sé si Bueno, tenéis alguna pregunta más. no, todo el mundo está diciendo que muchas gracias, que podrían estar todo el día aquí en esta clase, mejor dicho. Ah, muchas Muchas. gracias. Lo siento que de verdad que creo que he ido mucho muy rápido al final, ¿eh? Yo creo que ha sido un poco largo. Lo siento mucho. Las próximas son más cortas, haremos más hincapié, pondremos más vídeos y disculpad porque creo que al final ha ido un poco rápido. Si tenéis alguna pregunta, sin problema enviarla a Cristian o a los compañeros que hacemosla llegar. Y disculpad de verdad porque tengo la sensación que al final hemos ido un poquito rápido. Hay muchísima información para solo dar en una hora. Si fijáis, nos hemos excedido 50 minutos y es muy difícil explicar las bases de luego todo lo que vais a tener. Yo creo que esto se ha de ver, volver a mirar, dejar que repose y volver a mirarlo. Entonces, que de verdad disculpad que creo que al final ha ido un poco rápido. Son muchos conceptos, son mucha cosa y esto hay que ir mirándolo y volviéndolo a hacer. Que Listo, paséis muy buen día igualmente. y nos vemos pronto. Claro que sí, nos vemos la próxima semana. Recuerden a todos aquellos que tengan dudas del tema de hoy, enviar sus preguntas a email del diplomado o al número de WhatsApp. Nos vemos la próxima sesión, que será el 13 de noviembre con el doctor Carlos. Nos volveremos a ver con él. Y recuerden que estamos en hora España, o sea que sería las 2 de la tarde Colombia y 20 horas España. Listo, doctor, muchas gracias. Nos vemos en la Gracias, próxima. que vaya Gracias a muy todos los bien. asistentes. Que tengan una feliz semana. Hasta Un luego. abrazo igualmente. Gracias. Chao, doctor. Hasta luego.